Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Tu Santa Belleza. ¿Cómo ven? Tu Santa Belleza, porque pues verdaderamente ahora ustedes y yo tenemos una belleza excepcional. Tenemos la gracia de Dios que ahora nos reviste y pues eso nos da una condición completamente diferente de cómo andábamos sin Cristo, mis amados. Hoy estamos vivos por la misericordia y la gracia de Dios y más bellos que nunca. Así es que de verdad esto tiene que alzar nuestra autoestima, nuestra condición. Dios nos ama de tal manera que nos enseña propiamente a vivir una realidad desde una belleza santa. Y es así. Fíjense, voy a citar a un teólogo que se llamó Blaise Pascal, que dice que la belleza serena de una vida santa es la influencia más poderosa en el mundo después del poder de Dios. Y es verdad, la santidad es hermosa, mis amados, y no tiene nada que ver con la belleza exterior. Es una belleza que irradia desde adentro. Entonces vemos cómo, pues esta es la forma en que verdaderamente podemos ver cambiado a nuestro mundo. En el momento en que veamos que todo comienza por nosotros, por ti y por mí. Cuando nosotros nos santificamos, pues también empezamos a provocar que nuestra sociedad se santifique. Y quiero decirles que la santidad no es una opción extra, ¿eh? No es solo para santos y cristianos especiales. No, debe ser algo a lo que todos aspiremos en esta vida. Pero para ello, pues necesitamos nosotros mostrarle al mundo qué es la santidad, mostrarle al mundo a través de nuestra conducta, de nuestro testimonio, lo que Dios está haciendo en esa transformación a la que nos está llevando a través de la santidad. Recuerden que la santidad es un proceso mediante el cual ustedes y yo pues vamos siendo transformados. Dios nos ha tomado como materia prima y nos está sometiendo a una serie de operaciones unitarias, de pasos para poder ser transformados, mis amados. En ese sentido, Dios quiere presentarnos un día como un producto terminado. Y pues para presentarse un producto terminado, pues tiene que someterse a muchas variables, a muchas condiciones. Y es por eso que ustedes y yo de repente, pues nos vemos en la condición de pasar por pruebas, por presión, por agitamiento. Por ejemplo, miren, hay muchas reacciones químicas que necesitan de ciertas variables para poder llevarse a cabo. En ese sentido, por ejemplo, las variables a las que se lo somete a cierta materia prima para obtener un producto terminado, esas variables están entre la temperatura, la acidez o la basicidad, el tiempo, está también alguna acción mecánica, un esfuerzo, está también pues el hecho de, por ejemplo, una presión. Por ejemplo, ustedes no sé si sepan que actualmente es posible que el ser humano produzca diamantes industriales, ¿verdad? Un diamante producido por un equipo que el ser humano ha diseñado, en el cual pues se lo somete al carbón como tal, un pedazo de carbón, un trozo de carbón, como ustedes y yo lo conocemos, negro, que pinta, que tizna, lo someten a una presión increíble, varios miles de atmósferas de presión se le aplican a ese carbón, se le añade temperatura y obviamente el factor tiempo está incluido, ¿verdad? Llega el momento en que todas esas variables, al combinarlas correctamente, permiten que el carbón sufra un rearreglo a nivel atómico. Los átomos de carbón se van arreglando de una manera tetraédrica, un arreglo muy perfecto, en donde van formando cubos, un cubo tras otro, es una forma tetraédrica, que permiten perfectamente bien el paso de la luz. Se refleja de una manera especial y por eso el valor de un diamante pues está dado en relación
a la capacidad que tiene de reflejar la luz de una manera especial. Si ustedes han visto un pequeño diamante o un brillante, pues destella la luz de una manera increíble, ¿verdad? Prácticamente disocia la luz en los colores como del arco iris y vemos esos pequeños destellos. Y entre más puro sea ese diamante, mientras mejor esté ordenadas las moléculas, los átomos del carbono propiamente, pues vemos esa reflexión de la luz muy especial y eso es lo que le da valor al diamante. Entonces, para que Dios saque lo que Él sabe que tenemos en nuestra vida, lo que Él puso en el corazón de cada uno de ustedes y mío, pues nos lleva a través de, por ejemplo, ese tipo de presiones, de temperaturas y de tiempo, pues para transformar, para que en nuestro corazón haya ese rearreglo propiamente, haya esa transformación en donde nosotros pues permitimos que nuestro carácter que fuimos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? A través de la crianza, ese carácter que de repente nos trajo a cometer una serie de errores, de estar separados del amor de Dios, de lastimar a la gente que amamos, a nuestra propia persona, pues Dios va haciendo ese rearreglo y nos va transformando al carácter de Cristo. Dios quiere presentarnos un día delante de su presencia como un producto terminado, como cuando después de tomar ese carbón, un pedazo de carbón, lo sometemos a todo ese proceso que les he platicado, obtenemos un producto terminado que es un diamante. Y ese diamante pues obviamente adquiere un valor especial y ya es un producto terminado. Entonces Dios nos quiere presentar delante de Él de esa manera, mis amados. Y esto pues es a través de la santidad. Entonces nosotros, ¿verdad? Tenemos que comprender que la santidad pues no es lo mismo que la intensidad. La intensidad con la que hacemos las cosas muchas veces, que también nos lleva de repente a hacer cosas equivocadas, ¿verdad? Pues no es fruto del Espíritu Santo. La capacidad, por ejemplo, de reírnos de nosotros mismos, pues es la clave de la santidad, mis amados. ¿Por qué? Porque el sentido del humor, pues es el vínculo más estrecho entre la santidad y la humildad. Cuando tú puedes llegar a reírte de tus fracasos, de tus errores y someterte al proceso de santificación en humildad, vas a ver que esto, pues es la clave de la santidad. Porque una vez que tú empiezas a despojarte de tu ego, de tu yo, y empiezas a permitir a través de ese sentido del humor, a través de la humildad, de la humillación delante de Dios, pues empiezas a permitir que Dios verdaderamente te transforme. ¿Qué pasa si tenemos la condición contraria? Si somos, pues, de alguna manera muy egocentristas, lejos de ser humildes, somos muy pretenciosos, somos soberbios, pues nunca vamos a permitir que el proceso de la santidad pues se lleve a cabo, ¿verdad? Entonces, cuando somos orgullosos, prepotentes, pues difícilmente ponemos el sentido del humor hacia nuestra propia vida. Una persona orgullosa nunca se va a reír de sí mismo por un fallo, por un error. Va a pretender pues ni siquiera mirar ese error, sintiéndose que todo lo hace perfecto y que no tiene por qué pues negociar una situación de esa naturaleza. Entonces, quiero decirles, mis amados, que entre más humildes seamos, así como nuestro Señor Jesucristo nos invitó a hacerlo desde el principio, ¿verdad? Él dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Bueno, cuando nosotros venimos en mansedumbre y en humildad delante de Dios, pues Dios toma la perfecta materia prima para someternos a través de la santidad a ese proceso en donde cada día nos vamos a ir pareciendo más a nuestro Señor Jesús. Y un día, como les he comentado, nos presentará como un producto terminado. Muchas veces, mis amados, queremos nosotros, fíjense, somos hasta más estrictos que Dios. Queremos ver a los hermanos,
como lo decía nuestro hermano Jorge el día de ayer, ¿verdad? En la predicación, queremos nada más estar señalando a la gente, diciendo, mira, aquel se equivocó, mira aquel en el pecado que está, mira esto, mira aquello, pero nos enseñó claramente que primero tenemos que apuntar hacia nosotros, ¿verdad? En ese sentido, pues vamos a ver que cuando nosotros venimos en esa condición de humildad, empezamos a reconocer pues nuestra verdadera situación delante de Dios. En dónde estamos fallando, qué estamos haciendo equivocadamente, qué es lo que nos ensucia propiamente. Porque acuérdense que el pecado tiene dos características para nuestra vida. El pecado mancha o ensucia, como ustedes le quieran llamar, y el pecado apesta. Nos provoca un sentido de rechazo de parte de Dios. Nuestras oraciones a través del pecado pues no suben como un olor grato delante de la presencia de Dios, más bien es un olor nauseabundo que le provoca a Dios que nos haga a un lado, o sea, que la verdad no quiera estar en esa condición en donde estamos inmersos en el pecado. Dios es tan santo, mis amados, que Él no puede convivir con el pecado. Pero la gloria sea para el Señor, porque la sangre de Cristo nos limpia cuando venimos en humildad a reconocer esa condición y buscamos la santidad al dejar de hacer aquello que nos mancha, que nos apesta, ¿verdad? Y entonces podremos ver que la santidad nada tiene que ver con el aburrimiento. No es aburrida la santidad, mis amados. Voy a citar a Carl Lewis, otro famoso comentarista, un teólogo que Dios le dio mucha sabiduría, y voy a citarlo. Dice, qué poco sabe la gente que piensa que la santidad es aburrida. Cuando uno se encuentra con la verdadera santidad, uno es verdaderamente irresistible. Uno se convierte en esa persona hermosa y obtiene justamente la santa belleza y nos volvemos irresistibles. Hay gente que desea, mis amados hermanos, escuchar lo que tú vas a decir, escuchar y ver lo que tú estás haciendo, saber por qué tú te comportas de una manera diferente, por qué tú reaccionas diferente hacia los demás a través de las circunstancias o situaciones que estás pasando. Y pues todo eso es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha revestido nuestra vida, que nos trae a ese proceso de santificación. Tú y yo somos santos delante de Dios. Así nos declara y nos describe Dios delante de su presencia. Hemos sido justificados por Jesucristo, ¿verdad? Por la fe que hemos ejercido en Jesús. Por lo tanto, esa justificación nos lleva a que Dios nos considere santos, apartados para un propósito o un objetivo específico que Dios tiene para nuestras vidas. Eso es lo que quiere decir la palabra santo, mis amados. Quiere decir apartado o consagrado para Dios, para un propósito específico para Dios. Y Dios ha tenido, pues, en su misericordia, en su amor, pues la bendición para nosotros de voltear a vernos, de habernos apartado para la gloria de su nombre. Y entonces, pues ahora es necesario, pues, preguntarnos dónde podemos encontrar la santidad. ¿Tú dónde te imaginas que puedes encontrar la santidad? Bueno, pues para contestar esta pregunta, mis amados, vamos a el Salmo número 122, en donde el rey David, pues, hace una declaración en este cántico, en una oración por la paz de Jerusalén, que trae belleza, que trae una condición en donde podemos ver a dónde podemos encontrar verdaderamente la santidad. Y dice la palabra de Dios, dice el Salmo 122, versículo 1 en adelante. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pidan por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman.
sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Fíjense cómo pues la palabra de Dios pues nos contesta a dónde podemos encontrar la santidad. Para el salmista, mis amados hermanos, pues la fuente de su alegría era la oportunidad de adorar a Dios en su casa, ¿verdad? Ese templo hermoso que construyó el rey Salomón, ¿verdad? Pues era el lugar donde el pueblo de Dios iba a alabar el nombre del Señor. Y esta es la razón por la cual Jerusalén era tan importante para el pueblo de Dios y por lo que el salmista, ¿verdad? Estaba tan apasionado por la paz y la seguridad de la ciudad. Recuerden que a Jerusalén se le ha llamado y se le conoce como la ciudad santa. Mis amados, yo quiero decirles que, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 40, se le describe a Jerusalén como mi monte santo, así lo declara Dios. Por lo tanto, pues podemos comprender realmente que en esos tiempos el templo era la casa de Dios. Ser su morada es lo que hacía santo ese lugar. Ahora, ustedes y yo, ¿verdad? La iglesia, cada uno de nosotros venimos a conformar la casa de Dios. De hecho, por ejemplo, en la versión del mensaje, en Efesios 20, de los versículos, perdón, Efesios 2, de los versículos 20 al 22, dice la palabra de Dios, que es el nuevo lugar santo donde la piedra angular que sostiene todas las partes juntas es Cristo mismo. Vemos cómo va tomando forma día tras día. Un templo santo construido por Dios, con todos nosotros edificados dentro de él. Un templo en el que Dios se siente en casa. Fíjense qué alegre qué alegría nos tiene que dar, mis amados hermanos, ver que anteriormente, pues la presencia de Dios, donde buscábamos la santidad, pues era justamente el templo construido por el hombre. Pero ahora tenemos que verdaderamente tomar la consideración de lo que Dios habla en nuestras vidas a través de su bendita palabra. Tú y yo ahora somos el nuevo lugar. El pueblo de Dios es el nuevo lugar a través de nuestro Señor Jesús. Todos ustedes y yo, pues somos la nueva morada de Dios. Por lo tanto, recordemos que tú eres un templo del Espíritu Santo. ¿Y sabes a dónde puedes encontrar la santidad? ¿A dónde verdaderamente la vas a hallar? Pues justamente en ti mismo, cuando te acercas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de su Espíritu Santo. Cuando tú estás cultivando propiamente tu relación con Dios, cuando estás atendiendo a la palabra de Dios, es allí a donde el Señor te está mostrando de qué manera y en dónde tú vas a obtener la santidad que Él te ha ofrecido. Es por eso que ustedes y yo, pues tenemos que estar siempre atentos a la palabra de Dios, buscando su presencia, anhelando su santa presencia, anhelando alabar el nombre de Dios, dándole gracias por la paz y la seguridad que viene de su presencia en la casa de Dios. ¿Y quién es la casa de Dios? Ahora sí puedes levantar tu mano con autoridad y con confianza diciendo, yo soy la casa de Dios. El Espíritu Santo viene a ser morada en tu vida. Tú eres el santo templo de Dios y por eso tú y yo tenemos que aprender a cuidar el templo de Dios. ¿Cómo puedo cuidar el templo de Dios? Pues quitándome de cierto tipo de hábitos o conductas erradas. Tenemos que aprender a cuidar el templo que Dios se ha provisto en nuestra propia persona, pues al no meter sustancias nocivas, al comer adecuadamente, al cuidar nuestro cuerpo físicamente, al provocar que esta morada esté en santidad.
Espiritualmente, ustedes y yo, pues tenemos que ir a través de la presencia de Dios, con el poder del Espíritu Santo, pues siendo transformados para que nos sigamos comportando cada día más y más como verdaderos hijos de Dios, como Jesucristo mismo. Yo les he invitado a que cuando tienen alguna duda de si hacer o no hacer algo, pregúntense, ¿qué haría Jesucristo en ese momento? Y entonces Dios les va a dar la respuesta. ¿Qué haría Jesucristo? Y ahí empezamos a ver cómo Dios contesta una pregunta especial. ¿Cuándo llegamos a ser santos? Fíjense, ¿cuándo llegamos a ser santos delante de Dios? Vamos a leer lo que dice Hebreos capítulo 10 del versículo 1 al 18. Y aquí la palabra de Dios va a contestar esa bendita pregunta. ¿Cuándo llegamos a ser santos? Bueno, dice la palabra de Dios. Hebreos 10, versículos 1 en adelante. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, di conmigo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Contesta esto la pregunta, mis amados? ¿Cuándo llegamos a ser santos? Miren, la santidad es ahora posible para cada uno de nosotros mediante el sacrificio de Jesús y el don del Espíritu Santo que viene a vivir en nuestro corazón. Entonces, en un sentido, ustedes y yo podemos experimentar la santidad instantánea, ¿verdad? El día que ustedes y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, cuando ejercimos nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, en ese sentido, ustedes y yo experimentamos la santidad instantánea, porque a partir de allí Dios nos considera santos. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y entonces, en ese sentido, Dios nos considera unas nuevas criaturas que venimos a la santidad por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, por el mérito que Él ganó, el mérito que Él obtuvo en la cruz del Calvario. Pero en otro sentido, fíjense bien, como les he comentado, la santidad es un proceso
muy largo, mis amados hermanos. ¿Qué tan largo? Tan largo como el tiempo que Dios te permita aquí en la tierra. Para unos va a ser un tiempo corto, para otros va a ser muy largo. Perdón. Entonces, la santidad es un proceso muy largo que nunca estará completo en esta vida terrenal. ¿Ok? Por eso les comento que para cada quien va a ser diferente en los tiempos. Si tú, por ejemplo, conociste a Jesucristo, veniste a los pies de Cristo cuando eras un joven y Dios te da larga vida, pues tu proceso va a ser muy largo. Pero, por ejemplo, hay personas, mis amados hermanos, que conocen a Cristo el día de hoy y lo reconocen y lo declaran como Salvador, como su Señor, y hoy mismo mueren. Pues el proceso de la santificación va a ser de un solo día. Desde el momento en que recibieron a Cristo, Dios ya los llamó santos. Y la santificación empezó en ese preciso instante. La gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, porque ya sea que vivamos mucho tiempo y sea el proceso de nuestra santificación muy largo, o vivamos muy poco tiempo después de recibir a Cristo y nuestro proceso de santificación sea exageradamente corto, Dios dice que Él va a completar todo lo que nos falte una vez que hayamos llegado a su presencia, cuando ya no estemos en este estuche. ¿Sí me expliqué? Entonces, allí empieza el proceso de la santificación. ¿Cuándo va a terminar? Cuando estemos en la presencia misma de Dios. Allí es cuando ustedes y yo vamos a dejar de pasar por las pruebas, por las circunstancias, por las situaciones, y Dios completará lo que nos haya hecho falta para presentarnos como el producto terminado que Él desea, puros, sin mancha, sin arruga, perfectos. Gloria a Dios, ¿verdad? De hecho, el Señor va a quitar este estuche que nos estorba propiamente para poder llegar a ese estado de eternidad, a esa nueva vida, a ese mundo venidero, mis amados hermanos. Va a darnos un cuerpo glorificado que esté apto para poder transitar en la eternidad. Este estuche, este cuerpo, Dios lo diseñó apto para estar aquí en la tierra. Y por eso respiramos, por eso comemos, por eso vamos al baño, por eso todo lo que hacemos es propio de este mundo terrestre. Pero ustedes y yo, ¿verdad? Seremos en el momento en que seamos llamados a la presencia de Dios, el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado que nos permita estar en ese mundo venidero. ¿Cómo va a ser? Ni ustedes ni yo lo sabemos, pero de algo tenemos que estar seguros, que Dios va a cumplir 100% esa promesa. Él es fiel, Él no cambia, Él no es mentiroso, Él es verdad. Ayer declaramos en el culto, ¿verdad? Una preciosa corona que pusimos a los pies de Cristo, donde lo declaramos como el fiel y verdadero. Él no miente, mis amados. Entonces, si Él lo prometió, Él lo va a cumplir, ¿verdad? Y fíjense que una de las preguntas que constantemente me hacen la gente que recién viene a los pies de Cristo, hay una pregunta muy particular y a lo mejor ustedes se la hicieron en su momento. ¿Qué sucede con todas las personas que vivieron antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a este mundo? Otras personas preguntan, oiga, pastor, ¿no es injusto que Jesús haya venido en un momento particular de la historia y haya hecho posible el perdón? ¿Y todos los demás que vivieron antes de él, qué pasa? Bueno, yo quiero decirles que gente que no conoce la palabra de Dios hace estas preguntas presuponiendo, ¿verdad? Que la cruz del Calvario solo puede avanzar en el tiempo y no puede ser efectiva para aquellos que vivieron antes de Jesús. Sin embargo, como podemos leer aquí en el libro de Hebreos, el escritor dice, pero este sacerdote, y se está refiriendo a Jesús, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, y aquí tenemos que tomar en consideración esa palabra de para siempre, se sentó a la derecha de Dios.
O sea, tenemos que comprender que el sacrificio de Jesús es eficaz para todos los tiempos, desde Adán y Eva hasta el último ser humano que nazca antes de que todo esto culmine. Antes de que venga ese nuevo cielo y esa nueva tierra, esa nueva Jerusalén que Dios ha prometido. Entonces, vemos que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, pues es eficaz, ¿verdad?, para aquellos que vivieron antes de Jesús y para aquellos que vivimos después de Él. La cruz es eficaz, mis amados hermanos, por eso ustedes y yo tenemos que verdaderamente descansar en que ese acto redentor que sucedió hace ya casi 2000 años, pues simple y sencillamente venga a traer el efecto de redención para nuestras vidas actualmente. Y por eso ustedes y yo podemos felizmente declarar que somos salvos para la gloria de Dios, que tenemos la redención y la vida eterna en Cristo Jesús. Y por eso el proceso de la santificación no debe ser aburrido, debe ser algo glorioso, mis amados. Bueno, quiero decirles que el autor del libro de Hebreos escribe ahí en el versículo 1, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de lo que las cosas buenas tendrían que venir, no las cosas buenas en sí mismas. En otras palabras, miren, solo prefiguró algo superior que ya estaba por venir. O sea, el Antiguo Testamento lo único que nos pudo, para lo único que nos pudo haber servido es como un ayo, como un mentor que nos lleva a reconocer a Jesucristo en su acto sublime de redención. La ley no podía perfeccionar a nadie, mis amados hermanos. De hecho, la ley que se observa hasta el día de hoy, por ejemplo, pues no puede transformar a los judíos a un corazón como lo que Dios quiere transformar. ¿Por qué? Porque la ley no puede perfeccionar. La prueba de que no puede perfeccionar a la gente es que los sacrificios, por ejemplo, que hacían los judíos, pues tenían que seguir siendo ofrecidos constantemente. La gente seguía sintiéndose culpable por sus pecados. Dice la palabra de Dios, ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Recuerden que esa sangre solo cubría los pecados por espacios de tiempo definidos. El mayor espacio de tiempo que podía cubrir un pecado era un año. Y por eso en el día de la expiación se tenía que volver a hacer cada año la misma situación de ofrecer sacrificios. Y el sumo sacerdote, recuerden que ya lo hemos estudiado, él tenía que primero sacrificar por él mismo, porque él también cometía pecado, y después por el pueblo, y entraba al lugar santísimo con espanto, con temor, mis amados, porque si Dios no perdonaba en ese momento el pecado por algo que se hubiera hecho mal, de ese rito, ese hombre moría. Y recuerden que ahora ustedes y yo, por Cristo, tenemos acceso con seguridad y confianza al trono de la gracia. Entonces también tenemos que comprender que solamente la sangre de Cristo puede quitar nuestro pecado. No nada más lo cubre. De hecho, lo lava, lo quita. Solo Él es el sacrificio perfecto, pues solamente Él vivió una vida perfecta, a la que todos ustedes y yo añoramos, ¿verdad? Quisiéramos vivir esa vida de perfección. No podemos, porque nosotros nacimos bajo la ley del pecado. Lo que sí podemos es ir transformándonos, ¿verdad? Para ir siendo cada vez más bellos santamente, para aplicar nuestra santa belleza por el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas en ese proceso de santificación. Cada día ustedes y yo vamos dejando atrás ciertas conductas, ciertos pecados que el Espíritu Santo nos va revelando.
¿Te has dado cuenta del avance que has tenido espiritual? Miren, yo, por ejemplo, me he dado cuenta de cómo después de empezar a experimentar todo este cambio, pues dejé atrás muchas cosas que arrastraba en pecado. Por ejemplo, antes yo era incapaz, mis amados hermanos, de sostener una plática sin decir groserías. Y yo se los he expresado. Yo tenía que decir casi 8 groserías de 10 palabras que tenía que decir. Y en una plática era yo de esa manera. Hoy, si se dan cuenta, Dios me ha permitido entablar conversaciones increíblemente largas sin la necesidad de maldecir a nadie, ni de decir mal las cosas. Y esto ha sido gracias al poder del Espíritu Santo en transformación a mi vida. Ahora, reconoce tú lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Qué has empezado a dejar de hacer que anteriormente hasta te costaba trabajo? O que no querías dejar de hacer porque pensabas que si lo dejabas de hacer, no ibas a vivir en plenitud. Miren, hay testimonios, hermanos, de mucha gente que, por ejemplo, pues no podía dejarse de un vicio, de una sustancia nociva, de una relación desordenada, de esos celos tóxicos, como le llaman ahora, ¿verdad? Y no podían dejar de eso. Pero cuando viene la presencia de Dios, cuando empezamos a caminar en este camino, Dios empieza a limpiar nuestra vida de eso. Y llega el momento en que de repente volteamos a ver y decimos, wow, ¿cuándo hubo la transformación en mi vida? Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, pero la gloria sea para Dios porque empezamos a dejar ese tipo de conductas. Empezamos a dejar esas relaciones personales tóxicas que nos traían a, por ejemplo, a tener esa situación de que si no estaba con esa persona no me sentía bien, ¿verdad? De tener esa situación de querer a fuerzas estar con alguien que me lastimaba o a la que yo dañaba y empiezo a dejar ese tipo de conductas. Empiezo a dejar de tomar o de consumir algún producto que me daña, de una sustancia que me puede dañar, y empieza uno a caminar de diferente manera. Entonces, vemos cómo el sacrificio perfecto de Jesucristo, el sacrificio voluntario de nuestro Señor Jesucristo, puso fin al viejo orden y estableció el nuevo orden. Ahora somos nuevas criaturas que empezamos a caminar diferente. Ese viejo orden en el que nosotros nos movíamos, que nos estaba llevando cada vez más a nuestra destrucción, ahora establece un nuevo orden de vida que nos lleva a la santificación y a la vida eterna. Entonces, vemos aquí que el resultado de su sacrificio es que ahora ustedes y yo somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre, como lo dice el versículo 10. Ello, mis amados hermanos, pues contrasta con la ley. ¿No? Cristo hizo un solo sacrificio por los pecados y eso fue todo. Cuando dijo consumado es, ahí dijo ya está todo hecho. Ya no se necesita ningún otro sacrificio. Dice la palabra de Dios ahí entre el versículo 12 y el 14, fue un sacrificio perfecto de una persona perfecta para perfeccionar a personas como tú y como yo, que somos muy imperfectos. Gloria a Dios, ¿verdad? No fue un juego de palabras a lo loco, mis amados. Es realmente la palabra de Dios la que nos expresa esto. El sacrificio perfecto de una persona perfecta se realizó para perfeccionar a personas imperfectas como tú y como yo. Así de sencillo. Y ese perfeccionamiento al que Dios nos está llevando, ¿verdad? Esa santificación en la que estamos siendo llevados como un proceso, pues es lo que ahora nos da la santa belleza que ahora tú y yo tenemos. Y esto fue gracias a que pues ahora tenemos el claro concepto de la expresión de que se sentó a la diestra de Dios.
Esta expresión, mis amados, es muy significativa. Los sacerdotes del linaje de Aarón nunca se pudieron sentar a descansar en el santuario. Mis amados, sus sacrificios nunca estuvieron completos. No pudieron descansar porque cada vez que una persona cometía un pecado, llegaba otra vez con el sacerdote y, por favor, Señor, sacrifique este animal por mí para obtener el perdón de este pecado, para que Dios cubra mi pecado a través de la sangre de este animal inocente. Y otra vez el sacerdote pues tenía que hacer el ritual y no podía descansar. ¿Por qué? Porque no estaba completo el sacrificio, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, nunca dejaron satisfecho a Dios. Pero por otra parte, fíjense, y esto es lo que nos da la belleza santa, mis amados. Jesús se sentó a la derecha de Dios. ¿Por qué? Porque demostró que su obra había sido terminada. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Por eso ustedes y yo nos declaramos santos delante de Dios. Y no porque nosotros nada más queramos declararnos santos, no, porque Dios así lo dice. Aquí podemos ver, mis amados, cómo sucede la santidad en nuestras vidas. Primero, ya lo establecimos, la santidad inmediata. En lo que se refiere al pasado, fíjense bien, el castigo por el pecado ha sido pagado. Tu pecado ya ha sido pagado en la cruz. Dice el versículo 10 y el versículo 14, somos santificados porque ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. O sea, Dios primero nos dio ese punto de santidad inmediata y después nos está llevando por un proceso para ir en esta vida desechando lo que nos está estorbando. Esta es la justificación. Esto justamente es la santificación. El sacrificio de Jesús ha hecho posible el perdón total y una relación perfecta con Dios. Recibe en el nombre de Jesús esta declaración. Eres totalmente perdonado cuando has venido a los pies de Cristo. Cuando genuinamente has experimentado el nuevo nacimiento. Cuando has decidido declarar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y cuando has hecho teshuvá. Cuando has tenido un arrepentimiento genuino por los fallos que has tenido. Amén. Y esto es lo que te lleva a transformación. Por lo tanto, por ejemplo, pues ahora para ti y para mí debe ser más fácil y debe ser exageradamente fácil perdonar a los demás. Y lo más difícil de todo esto, mis amados, ahora ustedes y yo estamos en la plena potestad de perdonarnos a nosotros mismos. Ya no hay necesidad de más sacrificios por los pecados. Ya no hay necesidad de que te flageles constantemente y que digas yo pecador, yo pecador. No. Dios te ha perdonado por el acto de fe que has mostrado en Cristo Jesús. No hay necesidad de que te sacrifiques tú. Cristo se sacrificó por ti. Lo único que tenemos que hacer es, ahora sí, entrar en el proceso de santidad. Esto es ver cómo sucede esta realidad en nuestras vidas. En el presente, en el hoy, en el actual, mis amados. El poder del pecado ha sido roto en tu vida o está siendo roto. Si tú todavía te has aferrado a cosas que te contaminan, que te provocan estar apestoso, perdóname la expresión, o manchado por el pecado, pues hoy es el momento en el que Dios está rompiendo el poder del pecado. Recordemos otra vez, la santidad es un proceso de santificación. Y vuelvo a ser otra vez puntualizante en mi condición, y perdónenme que lo tenga que decir a título personal, pero es necesario porque es lo que yo viví. En mi caso, por ejemplo, parece ser un proceso muy lento y desafiante. Yo quisiera ya cambiar completamente, ya dejarme de toda la situación de todavía cometer pecados delante de Dios, de fallar delante de ustedes. Muchas ocasiones, mis amados, he cometido errores. Hay veces que en la acción del tratar
de predicarles la palabra de Dios, muchas veces me he visto hasta ofensivo, si ustedes me lo permiten. ¿Cómo quisiera yo ser tan amable, tan dulce, tan tierno como nuestro Señor Jesús para decirles lo que Dios me manda decirles? Y la verdad, en mi caso, yo siento que mi proceso es muy lento, que voy muy poco a poco y que es muy desafiante. Yo no sé cómo tú te sientas, pero hoy quiero decirte que Jesús me está librando, me está libertando del poder del pecado. Y también quiero declararlo para tu vida. Jesucristo te está dando libertad del poder del pecado. Cristo ya rompió ese poder en tu vida. Por lo tanto, vemos cómo la santidad es obra del Espíritu Santo y que nos da testimonio de ello, dice el versículo 15 de Hebreos 10. Por medio del Espíritu Santo que viene a vivir en nuestra vida, que viene a vivir en ti, pues las leyes de Dios estarán en tu corazón y en tu mente. Y esto pues va a llevarnos, a final de cuentas, mis amados hermanos, a la santidad perfecta. Ahora sí, presentarnos delante de Dios sin mancha, sin arruga, sin defecto, sin pecado. Fíjense. Y esto nos lleva al futuro. En el futuro, incluso la presencia del pecado será eliminada completamente. Ya no existirá la condición de pecado en nuestras vidas. Un día veremos que el mal ha sido totalmente derrotado. Un día ustedes y yo veremos que el mal no tiene ya parte ni suerte en nuestras vidas, nunca jamás, eternamente y para siempre. Jesús espera que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Ah? Y eso pues es un proceso, mis amados. Él espera que el proceso de los que está santificando sea terminado. Ustedes y yo estamos siendo llevados a esa condición. Miren, quiero citar la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2. Y dice la palabra de Dios, permítanme, déjenme, aquí está. Primera de Juan 3. Versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos de tal como Él es. Fíjense bien cómo la palabra de Dios engloba perfectamente la situación. Ustedes y yo todavía estamos en un proceso, pero un día Dios nos presentará delante de Él como su Hijo Jesucristo. Él es el primogénito. No solamente es el unigénito, el único Hijo de Dios, sino Él es el primogénito, el primero de entre muchos que estaremos delante de la presencia de Dios en esa condición como un producto terminado, perfectos delante de Dios. Ya no habrá la condición en la que ustedes y yo tendremos que o quisiéramos seguir pecando. El pecado será eliminado completamente de nuestras vidas. Y la gloria sea para el Señor. A ese nivel es que Dios quiere que ustedes y yo lleguemos a ser santos verdaderamente. Entonces, la clave de la santidad se encuentra en nuestra relación con Dios, mis amados hermanos. El Señor dice claramente en Ezequiel 20, versículo 40, yo soy el santo. Y nosotros reconocemos que Él es santo, santo, santo. Y a través de nuestra relación con Él, pues Él quiere que seamos como Él. Y nos recuerda, soy el Señor quien los apartó para que fueran santos. Alabado sea el Señor, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos que llegar a esa condición. Hay que darle gracias a Dios porque el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, pues ahora nos lleva
a una relación santa con Dios. Agradecer porque por su Espíritu Santo, pues estamos en el proceso de ir siendo santificados día a día. Y porque también un día, pues habrá santidad perfecta para siempre. Entonces, nada más quiero resumir estos 3 puntos. En el pasado, ¿verdad? Nosotros venimos a ver que el castigo por el pecado fue pagado. Somos santos. En el presente, el poder del pecado está siendo roto para la gloria de Dios y para el proceso de nuestra santificación. Y en el futuro, la presencia del pecado será eliminada completamente. Y allí es a donde obtendremos ustedes y yo la perfección. Amén. Y ahí está nuestra santa belleza, en esa santificación que vamos experimentando día a día. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos.